Iniciamos entonces con nuestras oraciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. oh dulce corazón de María, Por la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a compartir entonces la pantalla para que veamos las diapositivas de esta clase de hoy. Ok, vamos a terminar con la parte de los escrúpulos, que era lo que estábamos viendo la vez anterior. Entonces, ¿cuál es la materia del escrúpulo? ¿A qué se refiere el escrúpulo? ¿En qué nos basamos para decir que una persona tiene escrúpulos? A veces el escrúpulo es general, es decir, de todo tiene escrúpulos, todo piensa que es pecado, todo piensa que es pecado mortal, piensa que prácticamente no tiene salvación, que se va a condenar, etcétera. Entonces, cuando sucede esto, pues imagínense el estado espiritual de esa persona. Es un problema gravísimo porque está con una angustia constante y tremenda, no le satisface nada de lo que hace porque piensa que todo lo hace mal. Simplemente el hecho de asistir a misa, piensa que no tiene la debida devoción, que no debiera estar allí en la iglesia, no se atreve a acercarse a la comunión porque piensa que va a cometer un pecado, que hay pecados que haya cometido, que le van a hacer caer en un sacrilegio, etcétera. Entonces, en ese caso, la persona tiene pues un objeto de todo lo que implica la vida espiritual completamente deformado. Entonces, por eso decimos que es un estado bastante grave para la persona que vive ese problema de los escrúpulos. Lo más ordinario es que verse el escrúpulo sobre algunas materias especiales. Pueden ser, por ejemplo, confesiones de la vida pasada. El hecho de que diga, es que no hice bien la confesión, es que el Padre no me entendió, es que este pecado lo disfracé, es que se me olvidó decir algún pecado. Entonces, se basa en las confesiones pasadas el escrúpulo que tiene esa persona. Por eso, el acercarse a la confesión es muy difícil para esa persona, porque entonces no tiene la confianza de que la siguiente confesión que realice va a ser una confesión correcta. En ocasiones, sobre los malos pensamientos, llegan a confundir fácilmente una tentación con un pecado. Incluso cuando llegan a estar dormidas esas personas que tienen algún mal sueño, o incluso pudiera ser no un mal sueño, pero lo interpretan como un mal sueño, y a pesar de que es en el sueño, pues sienten que cometieron un pecado. Entonces, en ese caso, ese mal pensamiento lo ven ya como un pecado grave. Por eso las personas están buscando confesarse frecuentemente, porque siempre piensan que están cometiendo pecados, a diferencia del otro caso que decíamos, que todo lo ve como pecado y que por lo tanto se alejan de la confesión porque piensan que no pueden dejar de cometer esas faltas. Entonces, fíjense cómo tanto en uno como en otro caso, pues les afectan espiritualmente. En este caso
del escrúpulo sobre ciertos puntos en particular, también se tienen pensamientos de blasfemia o piensan que han tenido pensamientos de blasfemia. Es muy común que cuando la persona está en oración, llegan ese tipo de pensamientos. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, son tentaciones que se presentan para que aquella persona no consienta en esa tentación, sino que se aleje de la oración que está teniendo. Entonces, la persona piensa que la oración que está teniendo es una oración mala porque le está llevando a esos pensamientos de blasfemia. No distingue que es una tentación y la confunde con que la persona misma no tiene la devoción suficiente y por lo tanto está teniendo esos pensamientos. Entonces, muy fácilmente la persona se aleja de la oración porque no quiere tener esos pensamientos de blasfemia. Pero como decimos, no son más que problemas de escrúpulo. En cuanto a la caridad, por ejemplo, también en ese caso de la caridad, la persona puede pensar que tendría que hacer muchísimo más en beneficio de la gente que le rodea. Piensa que tiene enemistad con las demás personas porque no les habla continuamente, etcétera. Y en el caso de las sagradas especies, pues siente que mordió la Eucaristía al momento de recibirla, que la tuvo más tiempo del debido, que dejó que se disolviera en su boca, etcétera. Ese tipo de pensamientos atormentan a esa persona. Entonces, decíamos, en unos casos los aleja de la confesión, en otros casos los hace caer en una exageración de estarse confesando frecuentemente y en otros casos es con respecto a la Sagrada Comunión. Los aleja del sacramento de la Eucaristía. Entonces ahí vemos cuál es la materia que se abarca con respecto a los escrúpulos. ¿Qué inconvenientes tiene? Tomando en consideración todo lo que hemos dicho. Se da cierta debilidad y desequilibrio del sistema nervioso. La persona, si se deja llevar por los escrúpulos, si no busca una dirección espiritual, si se aleja del sacramento de la confesión, pues obviamente va a estar con esa incomodidad, con esa debilidad espiritual, con ese desequilibrio, esa intranquilidad constantemente. Entonces, podemos ver que esa persona va a ser una persona nerviosa, una persona sin seguridad, porque en todas partes ve pecado. Entonces, obviamente, pues eso es un inconveniente para la persona porque se está dejando arrastrar por el problema de los escrúpulos. También ciegan los ojos del alma y tuercen el juicio. Ya la persona, como no se siente bien, aun y cuando la persona busque ser buena, busca acercarse a las devociones, a los sacramentos, pues no tiene esa tranquilidad espiritual. Entonces, la persona ya tiene esa ceguera espiritual de que ya no ve bueno lo que está haciendo, por más que sean cosas buenas. ¿Y yo por qué me acerco a los sacramentos? ¿Yo por qué vengo aquí a la iglesia si tengo problemas en mi familia, si yo he caído en estas falsas, etcétera? Entonces, esa persona ya tiene una ceguera con respecto a lo que se refiere a su vida espiritual. Y obviamente el juicio se tuerce porque la persona piensa en hacer ciertas cosas que realmente le alejan de los sacramentos, le alejan de Dios nuestro Señor. Entonces, tuerce el juicio, ciega los juicios del alma, se da la pérdida de la verdadera devoción. La persona puede estar incluso rece y rece y rece y rece porque piensa que solamente de esa manera va a poder reparar sus pecados, piensa que de esa manera va a evitar caer en otros pecados. No lo hace con devoción, lo hace con angustia, con intranquilidad, con una obsesión. Entonces, ya no es una verdadera devoción, se pierde la verdadera devoción y se convierte en un acto obsesivo completamente. Los escrúpulos. Tienen las flaquezas y las caídas, ¿verdad? También la persona entonces llega a tener esta debilidad espiritual, como en todas partes de pecado, pues puede más fácilmente llegar a caer en el pecado porque va a decir, de todas maneras voy a pecar. Entonces
se da esa debilidad espiritual en la persona. Por eso es muy delicado para que no nos dejemos llevar por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, necesitamos tomar en consideración todo esto para que podamos ver de qué manera afecta el problema de los escrúpulos. Sin embargo, también debemos tomar en consideración que tiene ciertas ventajas. Los escrúpulos ayudan para purificar el alma. ¿Por qué? Porque obviamente pues venimos arrastrando pecados, hemos ofendido a Dios nuestro Señor y esos escrúpulos bien llevados nos sirven para purificarnos espiritualmente. Por supuesto, tenemos nosotros que considerar en este caso que la persona debe de tener esa dirección espiritual, debe acercarse a la confesión, debe tener confianza en el confesor para poder corregir ese problema de los escrúpulos. Y el confesor le va a decir, esto le está ayudando para que pueda reparar las faltas de la vida pasada, para que pueda purificarse su alma, para que pueda tener mejor disposición para servir a Dios nuestro Señor. Entonces, en ese aspecto, llega a ser una ventaja pasar por el problema de los escrúpulos. También se practica la humildad y la obediencia. La humildad porque no se siente más que la demás gente, porque siente que como está siendo atormentada por esos pensamientos de pecado, pues que no ha avanzado lo suficiente, pero tiene que considerar que eso es parte nada más de su preparación espiritual. Es una forma en que la persona llega a centrarse, llega a fundamentarse en la virtud de la humildad. Sí, he cometido muchos pecados, sí he ofendido mucho a Dios nuestro Señor, entonces no merezco, no debo de ponerme por encima de la demás gente. Allí hay una humildad. Y la obediencia, porque como lo hemos dicho, pues se presenta en el sentido de que tiene que estar haciendo caso de todo lo que le dice el confesor. Entonces, va a tener que acercarse a la confesión, realizar obras de caridad, evitar ver ciertas cosas como pecado, de acuerdo a lo que el confesor le esté dictando. Entonces, allí se va practicando la virtud de la obediencia y ayuda para alcanzar gran pureza de intención, para que lo único que se busque sea agradar a Dios nuestro Señor, avanzar espiritualmente. No es el cómo me siento, porque estoy pasando por esa inseguridad, esa intranquilidad. Entonces, no se trata de cómo me siento, se trata de que todo esto lo estoy ofreciendo a Dios nuestro Señor. Por esa razón, pues la persona tiene esa oportunidad, esa ventaja de llevar adecuadamente el caso de sus escrúpulos. ¿Cuáles son los remedios para los escrúpulos? Prácticamente podemos decir que el mayor remedio, o quizás pudiéramos decir hasta el único remedio que se presenta para los escrúpulos, es una obediencia plena y absoluta del director espiritual. Entonces, es muy importante que la persona que tiene ese problema de los escrúpulos, pues obviamente tenga un director espiritual, tenga su confesor constante, para que de esa manera el confesor le esté diciendo cómo se tiene que comportar, cómo tiene que ver las cosas, para que pueda ir enderezando su conciencia. Ya hemos dicho, el escrúpulo es un problema de la conciencia, es una alteración de nuestra conciencia. Entonces, por uno mismo, la persona que tiene escrúpulos no va a poder corregir ese problema. ¿Por qué? Porque el juicio, como decíamos, está torcido, porque las cosas no se ven correctamente. Entonces se necesita de otra persona, que debe ser ese director espiritual, el que le tenga que decir qué es bueno, qué es malo, qué es pecado, qué no es pecado, qué es pecado venial, qué es pecado mortal, qué prácticas son buenas, qué prácticas son malas, pero tiene que ser entonces una atención constante de la persona escrupulosa. Por eso esa obediencia plena y absoluta, una obediencia ciega prácticamente, es lo que se necesita para poder remediar el problema de los escrúpulos. Se le puede permitir a una persona escrupulosa
que al principio realice una confesión general. Si quiere de toda la vida, decir todos los pecados que recuerde, para que la persona pueda sentir la tranquilidad de, ya me deshice de todo, ya no tengo problemas de las confesiones pasadas, que si se me olvidó, que si no dije correctamente, que si no me entendió el confesor, que si esto lo encubrí, etcétera. Ahí lo digo todo dentro de esa confesión general. Entonces, se le permite al principio realizar esa confesión general, pero después no solo no va a permitírsele que haga otra confesión general, sino que ya no debe decir pecados de la vida pasada. Solamente cuando se trata de un pecado mortal que ciertamente ha cometido, no como que me parece, tengo dudas, a lo mejor he cometido, no, 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 que se tenga la certeza de que se ha cometido ese pecado mortal. Y nosotros como confesores decimos siempre, si la persona puede jurar que ha cometido un pecado mortal o que cometió anteriormente un pecado mortal y que no lo ha confesado, entonces lo puede confesar. Para la persona escrupulosa va a ser difícil que se atreva a decir un pecado de la vida pasada si no lo puede jurar, porque sabe que si lo jura y no tiene esa seguridad, pues entonces va a cometer otro pecado. Por esa razón se le dice de esa manera, si usted puede jurar que cometió ese pecado mortal y no lo ha confesado, entonces sí confiéselo. Pero si no tiene esa certeza, no lo puede jurar, entonces no lo haga, porque es parte del problema de los escrúpulos. Entonces decimos, si hay un pecado mortal ciertamente cometido y sobre la certeza de no haberse acusado de ese mismo pecado en ninguna confesión válida. La persona puede decir, sí lo confesé, pero fue una confesión inválida porque oculté otro pecado. Ay, ok, eso lo puede confesar entonces. Pero si se trató de una confesión válida, donde sí confesó ese pecado, ya no lo debe confesar. Entonces, únicamente cuando se tiene la certeza de que se cometió un pecado mortal y que no fue confesado. Solamente de esa manera se puede confesar un pecado de la vida pasada. Y esto es muy importante y tiene que comprenderse bien porque muchas veces la persona está centrándose tanto en los pecados de la vida pasada que desgraciadamente no se enfoca en los pecados actuales. Sigue cayendo en pecado porque está viendo los pecados pasados que ya fueron confesados, que ya se hizo penitencia, que se realizaron mortificaciones, etcétera, y no nos enfocamos en los pecados presentes. Por eso el estado espiritual de esa persona sigue igual o retrocede, como dice Santa Teresa de Jesús, en el camino de la vida espiritual. Aquella persona que no avanza, forzosamente retrocede. Entonces, por eso tenemos que dejar esos pecados pasados atrás y enfocarnos en los pecados presentes para irlos corrigiendo, para irlos eliminando por completo. Así es de que, sobre todo en el caso de las personas escrupulosas, como decía, pues no debemos enfocarnos en los pecados pasados. Nos enfocamos en los pecados presentes con una obediencia ciega, una obediencia absoluta y plena al director espiritual. Para los pecados de pensamiento y de deseo, pecados internos. Durante la crisis, cuando la persona está teniendo esas tentaciones, cuando están llegando esos malos pensamientos, debe distraerse pensando en otra cosa, ¿sí? Por eso yo les digo, cuando la persona tiene un mal pensamiento en el sentido de que hay esa tentación, es muy bueno que la persona se retire del lugar donde está, porque estamos mostrando una disposición para rechazar aquella tentación. Hay personas que dicen, es que dejé que avanzara la tentación, me quedé pensando en aquella tentación que estaba presente, por eso consentí. Entonces, no distinguen si consintieron o no, distinguen que se alargó el proceso de aquella tentación y eso lo confunden con consentí en esa tentación. Hay ocasiones en que uno le pregunta, ¿sentiste algún placer, algún gusto en aquel pensamiento? Y la persona dice, no,
me molesté conmigo por estar teniendo esos pensamientos, me entristecí, me angustié de que pudiera cometer ese pecado. Pues no lo cometiste entonces, ¿verdad? Cuando se llega a consentir en una tentación, lo primero es que se siente un placer malsano, pero al final de cuentas es un placer. Pero si la persona tiene esa angustia, si la persona tiene incluso hasta ese coraje, pues obviamente es una muestra de que no se consintió en aquel pensamiento. Por eso, el retirarse, el ponerse a hacer otras cosas, eso hace que nos enfoquemos en lo que nos estamos ocupando, en la obra que estamos realizando, y ya no le ponemos atención a aquel mal pensamiento o mal deseo. Ya después de que pasa la crisis, después de que pasan aquellos pensamientos, no se debe detener uno para ver si pecó o no pecó. A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se presentó la tentación? ¿Qué fue lo que hice? ¿Cuánto tiempo pasó? Cometemos el grave error de hacer eso y se convierte en una nueva tentación. Volvemos a estar en la situación de ocasión de pecado. Por eso, para evitar ponerse en esa tentación, uno no debe estar dándole vueltas a eso. Simplemente tiene que dejar eso a un lado y comulgar mientras no tenga evidencia de haber consentido plenamente. Como decíamos antes, tiene que haber una certeza, tiene que haber la posibilidad de que la persona jure que cometió el pecado, que consintió en aquel mal pensamiento. Si no se da esa evidencia plena, la persona tiene que acercarse a comulgar, porque la comunión le va a reparar cualquier deficiencia, cualquier error que se haya cometido. Entonces, muchas veces las personas se alejan del sacramento de la comunión cuando eso es lo que les puede ayudar también para corregir el problema de los malos pensamientos y hasta de los escrúpulos. Así es de que no es un remedio, no es una forma adecuada alejarse de la comunión por ese tipo de pensamientos. Si no tenemos una conciencia plena, absoluta, una certeza de que hemos consentido en este mal pensamiento o mal deseo, hay que acercarse al sacramento de la comunión. Entonces, eso lo tenemos que tomar en consideración para poder reparar el problema de los escrúpulos, para evitar que sigan presentando, ¿verdad? Ahora, pasamos entonces a otro tema, ¿sí? Ya los escrúpulos los dejamos a un lado. Entramos ahora en lo que es la lucha en contra de los enemigos espirituales. Ustedes saben que ordinariamente decimos, ¿cuáles son los enemigos del alma? Mundo, demonio y carne. Vamos a tratarlos ahorita desde una perspectiva un poquito diferente, diciendo que los enemigos espirituales son la concupiscencia, el mundo y el demonio. Tenemos aquí la diferencia en cuanto a la concupiscencia. ¿Por qué? Porque vamos a verlo un poquito más extenso. No nos vamos a quedar nada más en una inclinación, vamos a verlo un poquito más a profundidad en cuanto a las tres partes que componen la concupiscencia. Vemos nosotros en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 16, que dice, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Entonces, aquí nos habla de esta triple concupiscencia, de la carne, los ojos y de la soberbia de la vida. Por eso, vamos a ampliarlo un poquito más en este aspecto para que podamos atender bien a cómo se presenta esta concupiscencia y cómo tenemos entonces que actuar en contra de ella, ¿sí? La concupiscencia de la carne es el amor desordenado de los placeres de los sentidos. Es el dejarse llevar la persona por todo lo que le cause placer. Ya hemos dicho anteriormente, el placer es bueno hasta cierto punto. Dios nuestro Señor nos otorga la oportunidad, la posibilidad de tener un placer para que eso nos dé el gusto de realizar ciertas cosas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si para nosotros fuera desagradable, si fuera asqueroso
el comer. Pues obviamente no querríamos comer. ¿Y qué pasa si no queremos comer? Pues que simplemente al no comer nos moriríamos. Entonces no podríamos sustentar nuestra vida sin comer. Sin embargo, nuestro Señor pone ese placer para comer y pues de esa manera podemos estarnos alimentando, podemos sostener nuestra vida. El problema es cuando nosotros tenemos ese amor desordenado por el comer, porque entonces ese placer por comer se convierte en un exceso, se convierte en el pecado de la gula. Así es de que aquí tenemos un amor desordenado. No debemos llegar a caer en ese grado. Ponemos el ejemplo de la sexualidad en el matrimonio. Yo les digo, tenemos los estados de vida, si es celibato, si es vida religiosa, si es el sacerdocio, si es el matrimonio, y de esos estados de vida, quienes tienen derecho a las relaciones sexuales, a las relaciones conyugales, pues son quienes tienen la vocación para el matrimonio. ¿Por qué entonces llega a caerse en pecado contra la castidad en el matrimonio? ¿Por qué se cometen tanto esos pecados? Porque el placer, en lugar de ser un medio para que puedan tener sus relaciones conyugales y de esa manera tener los hijos, que es el fin principal del matrimonio, pues desgraciadamente ese placer se convierte en el fin. Están buscando el placer por el placer. Por eso, en ocasiones, la relación conyugal se convierte nada más en una forma de satisfacer un instinto, no de buscar los hijos, porque se utilizan métodos anticonceptivos, se tienen relaciones contra natura, contra la naturaleza, y desgraciadamente lo vemos, por ejemplo, en una persona, vamos a poner un ejemplo, un hombre que va a un antro, le dicen actualmente, va a un antro, se emborracha, ve malos espectáculos, entonces están embotados los sentidos de esa persona. Llega de madrugada a su casa, maloliente, casi cayéndose, etcétera, y busca la relación conyugal. Entonces decimos, ¿qué es lo que pasa? Que la persona está buscando instintivamente esa relación. Imagínense la esposa con el trabajo del día, con el cansancio, con las presiones, tensiones, etcétera, y que el marido la busque en esas condiciones para la relación conyugal, pues no es agradable para ella y se siente utilizada en esas condiciones. Entonces, por eso muchas veces se da el rechazo, por eso a veces no se corresponde de la manera que se quisiera en la relación conyugal. Por eso se va hartando la mujer de las relaciones conyugales por todos esos excesos. ¿Por qué? Porque decimos el placer se convierte en un fin y no en un medio. Entonces, ahí en ese caso, tenemos que ver que estamos hablando de la concupiscencia de la carne. Hay un amor desordenado por los placeres de los sentidos. En este caso decimos en el aspecto de la sexualidad, pero cuando hablamos de la carne, no hablamos necesariamente de la sexualidad. Como decíamos, puede ser de la gula también, el comer en exceso. Y así, todo lo que sean los apetitos de la carne, tenemos que controlarlos, tenemos que tenerlos bajo nuestro dominio. Debemos buscar los placeres para poder cumplir con la voluntad de Dios nuestro Señor, que sean medios para poder agradar a Dios, que no sean el fin que estemos buscando instintivamente, que nosotros podamos tener esa templanza, ese dominio de nosotros mismos, ese control de lo que estamos haciendo, para que evitemos caer en pecado. Entonces, esa es la concupiscencia de la carne. ¿Cuál es el remedio? El remedio es la mortificación del placer de los sentidos. El apóstol San Pablo, dirigiéndose a los Gálatas, dice, los que son de Cristo tienen crucificada su propia carne con los vicios y las pasiones. Si nosotros queremos ser de Cristo, si nosotros queremos actuar como verdaderos católicos, pues tenemos que tener crucificada, tenemos que mortificar nuestra propia carne con los vicios y las pasiones. Es decir, tenemos que hacer mortificación para poder tener bajo control
ese, como dicen los santos, ese animal de nuestra carne, ¿sí? Que no nos dejemos llevar por una bestialidad, que no nos dejemos llevar por un instinto animal, sino que nosotros espiritualmente controlemos todas esas cosas, hagamos las mortificaciones suficientes para tener bajo buen resguardo todo lo que es esa inclinación de nuestra carne. Acuérdense cómo en el Evangelio se ve aquel caso de la persona endemoniada que los apóstoles no pueden exorcizarla y le llevan a aquella persona a nuestro Señor Jesucristo y obviamente Él realiza aquel exorcismo, saca a aquel demonio de esa persona y los apóstoles le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? Y nuestro Señor les dice, hay ciertos demonios que solamente se vencen a través de la oración y el ayuno, es decir, a través de la oración y la mortificación. Entonces, el remedio para la concupiscencia de la carne es estarnos mortificando. Hipócrates, por ejemplo, que es el padre de la medicina, no fue cristiano, no le toca el tiempo de conocer la religión católica, pero él, por ejemplo, decía que la longevidad que tuvo se la debía a que nunca llegó a satisfacerse en la comida, que siempre comía un poquito antes de quedar lleno. Entonces, eso le ayudó a poder tener esa longevidad. Así es de que nosotros tenemos que evitar también el caer en esos excesos. Tenemos que comer para vivir, no vivir para comer. Tenemos que cuidar de todo lo que sean los placeres, como decimos, mortificarlos, tener los límites adecuados para no caer en pecado, para no convertir esos placeres en fines, que sean medios para agradar a Dios nuestro Señor y cumplir con su santa voluntad. ¿Ok? Dentro de la lucha contra los enemigos espirituales, tenemos entonces la concupiscencia, como dice el apóstol San Juan, también de los ojos. La concupiscencia de los ojos comprende dos cosas, la curiosidad malsana y el amor desordenado de los bienes de la tierra. En primer lugar hablamos de la curiosidad malsana. Hay una curiosidad que lo lleva a uno a estar viendo lo que pasa con la demás gente, a estar cayendo en el chisme, a estar viendo los celulares de las otras personas, a estar queriendo inclusive entrar a sus cuentas de correo, sus cuentas de Facebook, etcétera. Andan buscando todo eso. Decimos, es una curiosidad malsana que tiene esa persona. ¿Qué le importa lo que pase con la otra persona, lo que escriba, los mensajes que le mande, los amigos que tenga? No debe tener ningún interés en esas cosas. Pero aquí hablamos de una curiosidad malsana que se presenta en ocasiones en la gente. Y el amor desordenado de los bienes de la tierra, que se puede ver como una avaricia, ese amor desordenado nos lleva, desgraciadamente, como decíamos también en la concupiscencia de la carne, a que esos bienes que Dios nuestro Señor nos proporciona, los veamos como nuestro fin. Querer amontonar, querer acumular, querer tener más cosas, no llega uno a satisfacerse con los bienes de la tierra. Eso nos tiene que quedar bien claro. Yo quiero tener una casa. Ah, sí, ya la tengo la casa. Es que ahora quiero tener una casa de 2 pisos. Ya tengo la casa de 2 pisos. Es que ahora la quiero tener con alberca. Y así nos la vamos llevando. Entonces, la persona no se va a satisfacer. Y no decimos que no se puedan tener esas cosas, pero esos bienes no tienen que ser los que se busquen de manera obsesiva, no tienen que ser los que se vean como la forma de tener placer, tranquilidad, felicidad. No, no está en esas cosas. ¿Por qué? Porque en ocasiones la persona puede, para poder obtener esos bienes, caer en fraudes, caer en vicios, caer en robos, etcétera. Entonces, ya de esa manera vemos que hay un amor desordenado hacia los bienes de la tierra. Entonces, caemos en la envidia de las otras personas, caemos en la falta de caridad, etcétera.
Ese es el amor desordenado de los bienes de la tierra. Vemos entonces cuál es el remedio. En primer lugar, para combatir esa vana y malsana curiosidad, hemos de traer presente que no merecen las cosas perecederas nuestra atención, nosotros que somos inmortales. Todas esas cosas materiales van a pasar. Tenemos nosotros que ver que no podemos entonces estar centrándonos en lo que pasa a nuestro alrededor. Tenemos que ver que tenemos un alma inmortal y es a la que nos tenemos que ocupar. Hay personas que están al pendiente de los pecados que cometen los demás. Si con tus propios pecados no puedes, no los has vencido todavía, sigues en esos vicios, pues ¿qué te importa estar viendo los pecados de la demás gente? ¿Qué necesidad hay de eso? Así es de que no se debe pensar en esas cosas que van a pasar, que van a quedar en el pasado y que nosotros debemos pensar únicamente en las cosas que nos ayuden a nuestra alma, a perfeccionarnos espiritualmente, a poder garantizar esa vida eterna, esa salvación en el reino de los cielos. Entonces, tenemos que quitarle la importancia a esas cosas, no centrarnos en todo lo que pasa a nuestro alrededor, sino centrarnos en nuestra vida espiritual. En lo que se refiere al amor desordenado de los bienes de la tierra, debemos tener presente que no son las riquezas un fin, sino un medio. Es un medio que la divina providencia nos otorga. Entonces viene de Dios nuestro Señor. Caemos en una soberbia, inclusive en ocasiones, de que decimos, yo he ganado esto, yo me he esforzado para esto, y tan sencillo como una enfermedad, un accidente, etcétera. Tantas cosas, incluso injustas, que llegan a suceder, que me hicieron un fraude, etcétera. Tantas cosas que pueden pasar y nos quedamos sin nada. Entonces, ya no es yo con mi propio esfuerzo hice esto, ni con tu gran esfuerzo que hagas vas a poder conservar esas cosas o tener más si Dios no te lo permite. Eso nos tiene que quedar muy claro. Dependemos absolutamente de Dios nuestro Señor. Entonces, debemos agradecer a Dios por esa divina providencia, por esa ayuda que recibimos de Él, por ese cuidado que tenemos de nuestro Señor. Así, vemos nosotros esas riquezas, esos bienes materiales, como un medio, no como un fin. Y se nos da ese medio para remediar nuestras necesidades. Vemos nosotros, por ejemplo, personas pobres, extremadamente pobres, que desgraciadamente pues no asisten a misa, no se confiesan, no comulgan. ¿Por qué? Porque están abocados en buscar el pan de cada día. Entonces, esas personas, por esa extrema pobreza, no cuidan su vida espiritual. Sin embargo, si nosotros tenemos los bienes suficientes para estar tranquilos, para poder tener una relativa felicidad, pues tenemos que vincularlo con Dios, agradecer a Dios nuestro Señor que nos ayuda a remediar nuestras necesidades. Entonces, allí es donde tenemos que ver cuál es el fin que tenemos que buscar. Porque hay personas también pobres que gracias a Dios se quedan con lo más elemental y esas personas tienen el acercamiento a Dios y saben valorar cada cosa que tienen. Entonces, lo más importante es el que estemos agradecidos con Dios, el que podamos remediar nuestras necesidades básicas y las cosas que van surgiendo, las cosas que vamos recibiendo, agradecerlas todas a Dios y verlas, como decimos, como un medio, no como un fin. Un medio para remediar nuestras necesidades, un medio para estar tranquilos, para no tener zozobras, para no tener angustias, un medio para santificarnos, para que podamos perfeccionarnos espiritualmente. Que Dios, también debemos pensar que sigue siendo Dios el dueño soberano de todas esas cosas. ¿Qué decía Job? Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Que se haga la voluntad de Dios. Entonces, Él es el dueño de todo cuanto existe y con mayor razón de todo lo que nosotros tenemos. Nosotros no somos sino los administradores de esos bienes. Entonces, va a llegar el momento
en que Dios nos va a mandar llamar a rendirle cuentas. ¿Y qué le vamos a decir? Nuestro Señor nos va a pedir cuentas, a ver, ¿qué fue lo que hiciste con todo lo que te di? Te di gracias espirituales, te di bendiciones, te di bienes materiales. ¿Qué fue lo que hiciste con todo eso? ¿Te sirvió realmente para tu salvación? ¿Te sirvió para dirigir a tu familia hacia su salvación eterna? ¿De qué manera utilizaste todos esos bienes? Entonces, tenemos nosotros que reconocernos como administradores y recordar aquella parábola de los talentos cuando Dios nuestro Señor nos dice que el dueño de esos talentos, el que se los dio a aquellos siervos, pues viene a decir, a ver, ¿qué fue lo que ganaron con esos talentos? A unos 5, a unos 2. Señor, me diste 5, aquí están otros 5. Señor, me diste 2, aquí están otros 2. Pero aquel que le dio 1, ni con eso hizo nada. Entonces fue y lo enterró. De eso le reclama Dios nuestro Señor. Por eso no debemos exponernos a ese reclamo. Tenemos que decir, Señor, gracias por todo lo que me diste y aquí está lo que yo he hecho con él. Aquí está el modo en que he utilizado esas cosas para mi perfección espiritual, para la salvación de mi familia, para dirigirlos hacia ti. Porque de Dios recibimos, a Dios tenemos que entregarnos. Y nosotros que somos administradores, hemos de rendir cuentas del uso que de ellos hemos hecho, de todos esos bienes. Entonces, como decimos, de los bienes materiales debemos tener siempre presente, son cosas que no nos pertenecen, son cosas que no vamos a tener siempre necesariamente, son cosas que hemos recibido de Dios, tenemos por lo mismo que estar agradecidos con Él y en cualquier momento nos lo puede quitar y en cualquier momento nos puede mandar llamar a rendirle cuentas y decirle qué es lo que hemos hecho con lo que Él nos ha otorgado. ¿Ok? Entramos entonces en la tercera concupiscencia, que es la soberbia de la vida. La soberbia de la vida es el excesivo aprecio de sí mismo, estima de sus buenas cualidades, verdaderas o falsas, como si fueran suyas, sin referirlas a Dios. Entonces, aquí en este caso, pensamos en nosotros mismos. Hay un egoísmo, hay una soberbia. Es todo para mí, ¿verdad? Como decimos, como el asadón, para acá, para acá, para acá, y no tenemos la caridad para con nuestros semejantes y no tenemos la caridad tampoco para con Dios nuestro Señor. Entonces, los talentos, las cualidades, las capacidades que se tienen, simplemente decimos, se piensa en uno mismo. Soy yo el que he logrado hacer esto. Yo soy el que tengo buena memoria, que tengo yo buenos negocios, que tengo capacidad para aprender tantos idiomas, etcétera. Pero no lo agradecemos a Dios. Pensamos nada más en esas cosas y hay ocasiones en que inclusive llegamos a inventar cualidades, a creer que tenemos ciertas cualidades cuando en realidad no tenemos esas cualidades. Así es de que pensamos en nosotros mismos y no le agradecemos a Dios y no pensamos que de Dios hemos recibido todo cuanto tenemos. Así es de que hay una soberbia en nuestra vida. Con la soberbia va de la mano la vanidad, por la que procuramos desordenadamente la buena estimación de los demás, su aprobación y sus alabanzas. A esto es a lo que solemos llamar la vanagloria. Así es de que la persona que lleva esa vanidad busca el quedar bien con la demás gente. Hay situaciones muy graves, muy delicadas, como por ejemplo, la persona que se acerca a comulgar en pecado mortal. Pero ¿por qué comulgaste en pecado mortal si sabías que no lo debías hacer, que ibas a cometer un sacrilegio, que en lugar de ayudarte esa comunión te iba a afectar más? Que San Pablo nos dice, quien come el cuerpo y bebe la sangre de nuestro Señor Jesucristo indignamente, está comiendo y bebiendo su propia condenación. ¿Por qué lo hiciste? Es que no quería que me vieran las otras personas, que no me acercaba a comulgar. O es que quería que la demás gente
me viera que me acercaba a comulgar. ¿Te importa más entonces esa estima, quedar bien con la demás gente, que quedar bien con Dios nuestro Señor? No importa que ofenda a Dios, no importa que cometa un sacrilegio, pero quedo bien con la demás gente. Imagínense hasta dónde llega esa situación. Y la gente puede decir, ah, mira, esta persona se acerca a comulgar continuamente, mira qué buen hijo, mira qué buen cristiano, mira, lo que sea. Pero ¿de qué nos sirve eso cuando Dios nuestro Señor sabe en qué estado nos encontramos? Cuando a Dios nuestro Señor le repugna esa conducta en la que nosotros estamos incurriendo. Entonces, aquí la persona tiene esa soberbia de la vida, va esa vanidad, esa presunción, esa vanagloria, el sentirse bien delante de la demás gente sin pensar en lo que piensa Dios nuestro Señor de nosotros. ¿Cuáles son los efectos de la soberbia? En primer lugar, roba a Dios la gloria y con esto nos priva de muchas gracias y méritos. ¿Por qué? Porque la persona, decimos, está pensando en sí mismo y está buscando la aprobación de la demás gente. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo sobre eso? Que allí está nuestra recompensa. Cuando buscamos esa alabanza de los demás. Ya me alabaron, ya se admiraron de mí, ya son nuestros fans, etcétera. Pues desgraciadamente esas personas nos han dado esa riqueza, ese tesoro, nada más de una forma transitoria, efímera, sin sentido. Y no hemos recibido la gracia de Dios nuestro Señor, no hemos recibido las bendiciones, no hemos alcanzado méritos, porque nos quedamos en algo vano, nos quedamos en algo superficial, en algo ínfimo realmente. Entonces, desgraciadamente, allí estamos adquiriendo nuestra recompensa con bienes materiales y no estamos recibiendo una recompensa eterna con Dios nuestro Señor. También la soberbia es fuente de innumerables pecados, de presunción, como ya lo decíamos. La persona soberbia gusta de aparentar ante los demás, castigados con lamentables caídas y con vicios repugnantes. Obviamente, si la persona está cayendo en esa presunción, hay momentos en los que no puede presumir y por lo mismo no le causa satisfacción. Busca entonces la forma de seguir presumiendo, de quedar bien con la demás gente. Y lo va a hacer cayendo en ciertos pecados, en ciertos vicios, porque lo que importa es que me vean bien, que la demás gente vea que yo estoy haciendo las cosas buenas a sus ojos, no a los ojos de Dios nuestro Señor. También se presenta el pecado del desaliento al ver cuán bajo hemos caído, porque obviamente ya en su interior, ya en la soledad, ya se pone a pensar en todos los pecados que ha cometido y se da entonces ese desaliento, se da ese desánimo, se da incluso hasta la depresión. ¿Por qué? Porque ya no le satisface aquello que estaba haciendo, ya no se siente a gusto con eso porque sabe que ha estado utilizando medios ilícitos para quedar bien con la demás gente. Entonces la persona en ese desaliento pues se aleja de los sacramentos, se aleja de Dios nuestro Señor, porque sabe perfectamente que el estilo de vida que está llevando es contrario a lo que nuestro Señor nos ha inculcado. También se cae en la disimulación porque nos cuesta mucho confesar todos esos desórdenes en que se incurre. Entonces, encubrimos los pecados, los disimulamos, los decimos de cierta manera para que el confesor no crea que hemos cometido otros pecados. Se buscan otros confesores para que mi confesor habitual no sepa que he cometido estos pecados. Y pues muchas veces, en ese sentido, se llega a caer desgraciadamente en sacrilegios. ¿Qué arrepentimiento, qué propósito de la enmienda puede tener una persona que llega a encubrir, a disimular los pecados dentro de la confesión? Entonces, está haciendo malas confesiones y cae por lo mismo en sacrilegio. Entonces, se cae en ese pecado también.
Se cae por la soberbia en la rebelión contra los superiores. La soberbia va en contra de la humildad. Entonces, si la persona no es humilde, pues no quiere obedecer. Tiene superiores que han recibido la autoridad de Dios nuestro Señor, pero no hay la voluntad para obedecerlos. Entonces, quiere hacer su propia voluntad. Se da esa rebelión. Yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer esto. Y entonces desobedece y hace lo que le importa a sí mismo y no lo que tiene que hacer, no lo que es la voluntad de Dios nuestro Señor. Y llega desgraciadamente a caer en el odio y la envidia para con el prójimo. Vemos ya con malos ojos lo que pasa con la demás gente. Se llega a dudar de que una persona reciba un bien lícitamente, se llega a calumniar a la persona, se llega a tener prejuicios, juicios temerarios, etcétera. Y llega el momento, como decíamos, en que todas estas cosas llegan al odio. Hemos puesto el ejemplo de Caín y Abel. No llega el odio para matar a su hermano Caín de la noche a la mañana. Empieza con esa envidia, ¿por qué Dios ve con agrado sus ofrendas y no las mías? Y entonces esa envidia se va convirtiendo en odio hasta que llega el momento en que Caín tiene esa mala disposición para quitarle la vida a su propio hermano. Entonces, por eso decimos, tristemente hay personas que llegan incluso a confesarse de tener odio a otras personas. Peor tantito cuando hablan de familiares. Entonces decimos, no es posible que las demás personas sean las que estén mal. También tú debes estar mal. También hay algo malo dentro de ti que te lleva a tener esos sentimientos. Yo puedo entender que mis padres, mis hermanos no son perfectos, tienen errores, han caído en pecados, me han afectado de determinadas maneras, pero eso no justifica caer en un odio, no justifica el tener un rechazo hacia los familiares. Tenemos siempre que buscar la reconciliación. No quiere decir que me voy a poner, como decimos, de apechito para que me lleguen a engañar, a defraudar, etcétera. No, pero simplemente tener una relación de caridad con las personas. Y si lo debemos de tener para con cualquier persona, como nos dice nuestro Señor Jesucristo, caridad hasta para con los enemigos, pues con mayor razón con las personas de la familia. Entonces, fíjense hasta dónde, desgraciadamente, nos llevan los pecados de la soberbia. ¿Qué tantos pecados podemos llegar a cometer cuando tenemos esa soberbia de la vida, como dice San Juan? ¿Cuál es el remedio en contra de la soberbia de la vida? En primer lugar, referirlo todo a Dios, confesándole autor de todo bien, principio y fin. Que tengamos nosotros siempre esa mentalidad de que Dios nuestro Señor es todo, que Dios nuestro Señor es el creador de todo cuanto existe, que Dios nuestro Señor es todo bien, es alfa y omega, principio y fin, que de Él hemos recibido todo, a Él le debemos todo lo que tenemos y que a Él debemos nosotros de tributarle toda honra, toda gloria, porque Él es el fin de las cosas que nosotros tenemos que hacer. En segundo lugar, acordarnos de que de nosotros no somos sino nada y pecado. Decimos, si nosotros nos comparamos con el universo, ¿qué somos? Ni siquiera un granito de arena. Somos nada realmente, somos ínfimos, somos pequeñísimos. Entonces, no podemos ni siquiera compararnos con Dios nuestro Señor. ¿Sí? ¿Y qué decimos? Tristemente, la soberbia ha llevado a eso de, ¿qué le dice la serpiente a esta Eva? Es que se les ha prohibido que coman de ese fruto porque Dios sabe que en el momento en que coman de él, van a ser como él, van a ser como dioses. Entonces, se llega a querer comparar con Dios. Si nosotros nos quedamos en ese pensamiento de no somos nada, ¿sí? Somos pequeños, como dice Juan Diego a la Santísima Virgen, yo soy pequeño, yo soy cola,
¿Por qué me llamas a mí? Se siente esa indignidad. Hay esa humildad de parte de Juan Diego con la Virgen de Guadalupe. Entonces, nosotros tenemos que tener esa humildad simplemente reconociéndonos en esa nada y reconociendo que somos pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido concebidos en pecado y que por la concupiscencia hemos caído en muchísimos pecados más. Hemos desgraciadamente ofendido a Dios nuestro Señor con toda la voluntad, con toda la libertad, con toda la conciencia plena de cometer un pecado. Entonces, pudiéramos decir, no tenemos perdón de Dios, no tenemos nosotros ninguna justificación ante Dios de haber cometido pecado. Si tenemos nosotros la oportunidad de contar con ese perdón de Dios nuestro Señor en tantas ocasiones, es únicamente por su infinita misericordia, porque Él es bueno, porque Él nos ama, porque Él quiere que alcancemos la salvación eterna, quiere que lo contemplemos por toda la eternidad, porque es la felicidad a la cual tenemos nosotros que disponernos a acercarnos. Entonces, tenemos perdón, tenemos que considerarnos eso, que por nosotros mismos somos nada y pecado. Únicamente por Dios podemos hacer cosas meritorias que nos lleven a nuestra salvación eterna. Ahora entramos en la lucha contra el mundo. Ya vimos entonces la concupiscencia en sus tres aspectos. Ahora vemos el mundo. El mundo no nos referimos a las cosas buenas, obviamente, nos referimos a lo malo que hay. Es el conjunto de los que son contrarios a nuestro Señor Jesucristo y esclavos de la triple concupiscencia que decíamos. Todo eso malo, todo ese desorden que vemos a nuestro alrededor son el mundo. Entonces, ¿quiénes son los que componen el mundo? En primer lugar, los incrédulos, los que no aceptan la religión, que son escépticos con respecto a los dogmas que Dios nuestro Señor nos ha revelado, son hostiles a la religión porque condena su soberbia, sensualidad y el deseo desordenado de riquezas que tienen. Entonces, esas personas quieren llevar una mala vida y por lo tanto no pueden aceptar que exista Dios, que haya mandamientos, porque van en contra de lo que están haciendo. Yo les digo continuamente, no hay ateos en realidad que puedan ellos decir, por estas razones no existe Dios. No, es desgraciadamente esa actitud de encubrir sus pecados, de no sentir el reclamo de la conciencia. Saben perfectamente que en el momento en que crean en Dios, tienen que cambiar su vida, tienen que corregir eso, se van a sentir incongruentes con la vida que están llevando. Por eso decimos, la religión condena esa soberbia, esa sensualidad, ese deseo desordenado de las riquezas de esas personas. Por eso son incrédulos, por eso son escépticos con respecto a la religión y a todo lo que emane de Dios nuestro Señor. Los indiferentes, aquellas personas que no cuidan de tener la religión, que les da lo mismo lo que piense la demás gente. Ah, tú eres católico, qué bueno. Tú eres protestante, qué bueno. Tú eres judío, qué bueno, ¿verdad? Cada quien que sea lo que quiera. Ah, conmigo ni se mete, ¿verdad? Entonces, esa persona no cuida de tener una religión porque esta les va a obligar a salir del estado de indolencia en que se encuentran. Cuando quiero yo cometo pecado, cuando no quiero no. No hay nadie que me diga lo que yo tengo que hacer. Entonces, la religión la quisieran convertir prácticamente en una forma de acoplarse a una vida cómoda, ¿sí? Entonces, hay personas que dicen, pues sí, soy católico porque me bauticé aquí, pero no estoy de acuerdo con muchas cosas, entonces por eso, pues prefiero mantenerme alejado. No quiero que me estén diciendo lo que tengo que hacer, no quiero parecerme a fulanita, sutanita. Son indiferentes aparentemente. No podemos tener el acercamiento con esas personas para que no nos contaminen
con ese tipo de pensamientos indolentes. Los pecadores impenitentes son las personas que aman el pecado porque aman el placer y no quieren apartarse de él. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa para que estas personas se acerquen a confesar? Años y años. No hay la disposición, no hay la voluntad para acercarse al sacramento de la confesión. No tienen el arrepentimiento, no tienen el propósito de la enmienda, se justifican de diferentes maneras. ¿Para qué me acerco a confesar si voy a volver a pecar? ¿Para qué me acerco a confesar si otra persona se está confesando continuamente y yo veo que sigue cayendo en sus faltas? Aun y cuando sean obviamente faltas menores que las que está cometiendo esa persona. Entonces, ese pecado, ese pecador impenitente, como decimos, está cayendo inclusive, como lo explicábamos antes, en un pecado contra el Espíritu Santo, porque no tiene ese arrepentimiento, porque no tiene la confianza en la providencia de Dios, porque no acepta la misericordia de nuestro Señor. Entonces es una situación muy grave y no podemos nosotros dejarnos llevar por ese tipo de mentalidad. Tenemos que desechar eso completamente. Los mundanos, que son los que creen y practican inclusive la religión, pero que se dejan llevar del amor de los placeres, del lujo, del bienestar, y con frecuencia escandalizan a sus hermanos. Entonces, estas personas, desgraciadamente, pareciera que practican la religión, me acerco a confesar de vez en cuando, pero tengo una quinceañera, una boda, y voy y me visto deshonestamente y me pongo a tomar hasta emborracharme, que no sepa de mí, etcétera. Pues una persona mundana, es una persona que se deja llevar por esos malos placeres y desgraciadamente, pues esa conducta llega a escandalizar. Yo, como ustedes saben, transmito las misas por Facebook y por YouTube. Y en ocasiones, pues me doy cuenta de fotografías que suben, videos que suben feligreses de aquí, de otras ciudades, etcétera. Y desgraciadamente se ve cómo están vistiendo, cómo se comportan. Y dice uno, qué tristeza que vienes a misa, que te confiesas de vez en cuando, comulgas, y desgraciadamente sales de la iglesia y pareciera que eres otra persona diferente. Entonces, no podemos actuar de esa manera. No podemos decir, es que los demás así lo hacen, es que es la música que se emplea ahora, es que es lo que están vistiendo los demás. Es que no podemos ser parte del mundo, no podemos tener ese libertinaje, no podemos tener ese relajamiento espiritual. Entonces, todas estas cosas que decimos es lo que compone el mundo y tenemos que hacer una lucha en contra del mundo. ¿Cómo le vamos a hacer entonces para poder realizar esa lucha en contra del mundo? En primer lugar, tenemos que ver los peligros que hay. ¿Cuáles son los peligros del mundo? El mundo entra hasta el seno de las familias cristianas y de las comunidades. ¿Por qué? Por las visitas que se hacen o se reciben. Yo voy a visitar a esas personas mundanas, a esas personas impenitentes, a esas personas vulgares, etcétera. O voy y las visito o dejo que me visiten. Padre, pero ¿cómo le digo a mi hijo que está viviendo en pecado, que está en adulterio, cómo le digo que no traiga a su mujer aquí a la casa? Pues dígale tranquilamente, no estoy de acuerdo con esa vida que estás llevando. No puedo yo hacerme cómplice de eso. Por eso no puedes traer a esta persona aquí a la casa, porque tengo otros hijos, porque tengo nietos, porque no podemos nosotros ver eso como bueno. Entonces, tenemos que asumir una postura. ¿Es triste que se tenga que tomar esa postura? Sí, definitivamente que sí. Pero tenemos que ser firmes. ¿Por qué? Porque el estar aceptándolos no nos va a ayudar a poder convertirlos, a poder corregirlos, a que puedan acercarse a Dios nuestro Señor. Esa no es la forma. Tenemos que mostrar la firmeza, no debemos dejarnos llevar por sentimentalismos, tenemos que mostrarle a la persona, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Hay personas, por ejemplo, que se casaron,
tuvieron sus hijos, se separan, se juntan con otra persona y desgraciadamente a la esposa legítima y a los hijos, pues los hago a un lado. ¿Por qué? Porque no quiero que en un momento dado vaya a venir mi hijo con esta mujer con la que está viviendo y se encuentre con la otra, que es la esposa legítima. Entonces, imagínense, se está aceptando el pecado y se está rechazando lo que es bueno, lo que es el matrimonio. La Iglesia Católica brinda un cuidado, una protección al sacramento del matrimonio, porque es algo sagrado, es un sacramento. Entonces, así como eso, tenemos que ver, puede venir un borracho, puede venir un drogadicto, puede venir un homosexual, no podemos aceptar esas cosas. Si nosotros estamos haciendo esas visitas a esas personas o recibimos esas visitas, nos hacemos cómplices de los pecados y en un momento dado decimos, si fulanito, sutanito lo está haciendo, pues yo lo puedo hacer también. Entonces se contagian de esos vicios, de esas malas formas de vivir. ¿De qué manera? Por la correspondencia. La correspondencia tenemos que ampliarla ahora a los mensajes de celular, a mensajes en el Facebook, a correos electrónicos. ¿Y qué pasa? Que desgraciadamente hay ocasiones en que estamos en ciertos grupos o están en ciertos grupos donde no falta aquel vicioso, aquel lujurioso que manda una mala imagen, que manda cuestiones de pornografía y dice uno, es que yo no lo quiero, pero me lo manda. Pues salte de ese grupo. Es que es el trabajo. Pues diles que no quieres recibir eso. Habla con esas personas, como sea, pero corrige esa situación, porque inclusive no es nada más el hecho de me mandaron esa imagen, sino que desgraciadamente ahí me quedo viendo el video completo. Yo no quería, pero me quedé viendo el video. ¿Cómo que no querías, verdad? Si el video dura 2 minutos, 3 minutos y te quedaste todo el tiempo allí, ni modo que dijeras, no me di cuenta de que había algo pecaminoso. Entonces, tenemos que ver aquí que esa correspondencia la tenemos que eliminar, ¿sí? Muchas veces, precisamente, ese tipo de mensajes que se mandan son ocasión para que haya problemas en el matrimonio. Oye, ¿por qué tienes esas imágenes? ¿Por qué viene esa mujer allí, etcétera? Porque, tristemente, ya no hablamos nada más del caso de los hombres que tienen esa conducta, que tienen esas conversaciones, etcétera. Ya las mujeres caen en eso también. Es muy triste. Y decimos, hablamos de un feminismo como es que estoy buscando los derechos y poder estar igual que el hombre. Tienes que ser un complemento del hombre. El hecho de que busques tus derechos no significa que busques esos excesos, que busques esas deformidades, que busques, desgraciadamente, caer en los pecados que cometen los hombres también. O sea, les pongo el ejemplo de un niño que acerca a confesar y dice, vi una película para adultos. Siempre les digo, ni siquiera para los adultos son esas películas. También los adultos caen en pecado mortal si ven ese tipo de películas. Lo mismo sucede en este caso. Ah, es que yo quiero hacer lo mismo que los hombres. Haz lo bueno que hacen los hombres. No quieras hacer lo malo. No emborracharte, no estar viendo pornografía, no andar con uno y con otro. Eso no puede ser correcto. Pero si, como decimos, estamos permitiendo esa correspondencia, pues estamos contaminándonos con todo lo que nos manda. Tenemos entonces que poner una barrera, tenemos que ser muy estrictos para no dejarnos llevar por aquellas cosas que nos mandan. O bloqueamos a esa persona, o hablamos con ella y le ponemos fin, lo que sea, lo que tengamos que hacer, pero no debemos tener esa correspondencia de ese tipo de pecados. La lectura de libros o periódicos mundanos. Y decimos, tenemos que extendernos hacia todo lo digital, todo lo electrónico que tenemos en la actualidad. Tenemos un índice de lectura muy bajo en nuestro país. Aquí en México es bien difícil que una persona quiera
leer un libro. Entonces, desgraciadamente, aun y cuando tenemos mucha literatura muy buena en la religión católica, ¿qué es lo que llega a pasar? Que la gente no lee. Pero tristemente, de repente se le da publicidad a una mala lectura y ahí están leyendo esas cosas, ¿sí? Lo vimos, por ejemplo, en el caso de el libro del Código Da Vinci, ¿sí? Que mucha gente lo leyó, los jóvenes principalmente, y que eso les causó una animadversión en contra de la religión católica. Es que sí es cierto, aquí dice que la iglesia oculta, que la iglesia miente, que la iglesia... A ver, espérame, es una novela y muchas cosas que vienen allí se ve que son falsas completamente. Entonces, no puedes verlo como una verdad. Es algo ficticio completamente. Si te pones a ver todos los argumentos que dice, te das cuenta de que son falsos. Yo les hago mención de que dentro de ese libro hay una ocasión en que se dice que el protagonista va y agarra una pintura de Leonardo da Vinci y se envuelve en ella, cuando esa pintura es de madera, ¿verdad? Está pintada en una madera, no en un lienzo, no en una tela. Entonces, es falso eso. Pero decimos, no nos damos cuenta de que nos dejamos llevar por lo ficticio y que eso causa esa animadversión en contra de la religión. Y por eso ya no le tengo confianza a la religión porque me oculta, porque me miente. Espérame, la religión es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado para que tengamos los medios suficientes para nuestra salvación. No te metas en las cuestiones políticas, etcétera, etcétera. Piensa realmente en que aquí dentro de la religión católica únicamente es donde tienes los medios para alcanzar la salvación eterna. Peor tantito cuando se trata de otros libros que también han llamado mucho la atención y que son libros completamente deshonestos, como las 50 sombras de ¿qué? Grey, algo así. Entonces, allí desgraciadamente, pues ya hay más sensualidad, allí ya hay más pecado y la persona sabe perfectamente que está en esa ocasión de pecado. Vemos nosotros programaciones en la tele. Estuve viendo esta serie y desgraciadamente pues llevaba malas escenas. ¿Y cuántos capítulos tuviste que ver para darte cuenta que llevaba malas escenas? ¿Hasta cuándo pudiste tú haber dicho, no debo seguir viendo esa serie porque trae malas escenas? Desde el primer capítulo. Desde el primer capítulo tuviste que darte cuenta, va a traer esas malas escenas, no puedo seguir viendo esa serie. Entonces, yo les he dicho, cuando se trata, por ejemplo, de una película que tiene una mala escena, le puedo avanzar, me puedo voltear para otro lado y ya, cuido de no ponerme en tentación. Se presenta una segunda mala escena en esa película que estoy viendo, ya me está diciendo que van a seguir esas malas escenas. Ya no debo seguir viendo esa película. Tengo que cortarle. Tengo que tener esa voluntad firme para no perder la gracia de Dios nuestro Señor. Entonces, de esa manera tenemos que advertir sobre los peligros que hay en el mundo para poder luchar en contra de ellos. El mundo es un grande obstáculo para la salvación y la perfección. Si nosotros nos dejamos llevar por el mundo, estamos cayendo en respetos humanos, estamos cayendo en esa estima de la demás gente, estamos queriendo aparentar cosas ante los demás y eso desgraciadamente se convierte en un obstáculo grandísimo para nuestra salvación eterna. Fíjense, por ejemplo, en una persona que tiene malas conversaciones con un grupo de gente, ¿sí? Tengo este círculo de amigos y con ese círculo tengo malas pláticas, malas conversaciones. Pero llega el momento en que ya no quiero caer en esos pecados. Quiero mantenerme en la gracia de Dios, pero no quiero desvincularme con ese círculo. Y tengo la vergüenza de decirles, oigan, ya no digamos, no hablemos de esas cosas, ya hablemos de otra cosa distinta. Oigan,
me estoy acercando a confesar, quiero permanecer en la gracia. No se hace. Tristemente no se hace, no se asume esa responsabilidad. Peor tantito, cuando son personas que están, que en la vela perpetua, que en el rosario perpetuo, que en los franciscanos, que en los adoradores nocturnos, es algo que tendría que mostrarse con mucho orgullo hacia la demás gente. Por la gracia de Dios estoy en este grupo, fíjate, y esto me está ayudando mucho a mi santificación y me siento muy bien y siento que voy avanzando espiritualmente y ya me acerco más frecuentemente a los sacramentos, y cuando se presenta una mala conversación, poder tranquilamente decir, ¿te acuerdas que te había dicho que yo estaba en esto, en este grupo? ¿Te acuerdas que te había dicho que me estoy confesando frecuentemente? Por eso no puedo seguir en esa conversación. Te encargo mucho que no hablemos de esas cosas. No, no, que yo voy a hablar. Habla lo que quieras, ahí nos vemos, ¿verdad? Me retiro entonces porque no quiero estar en esa plática, no quiero seguir esa conversación. Entonces, de esa manera, tenemos que ver que nuestro deber es eliminar ese obstáculo. El mundo reaviva y atiza el fuego de la concupiscencia. Si de por sí tenemos esa inclinación hacia el pecado, por el pecado original, se nos borra el pecado original por el bautismo, pero insistimos, conservamos esa concupiscencia, esa inclinación al pecado. Si nos dejamos llevar por las cosas del mundo, pues poquito peor. Nos está avivando, nos está atizando el fuego de la concupiscencia. Entonces nos dejamos arrastrar fácilmente por las ocasiones de pecado. Tenemos esa debilidad que nos hace caer fácilmente en cualquier tentación. Entonces tenemos que apartarnos del mundo o luchar en contra del mundo para poder mantenernos en la gracia de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No hemos sido creados para dejarnos llevar por el mundo. El mundo nos seduce con sus máximas. Lo vemos en la actualidad. Es que tienes que tener respeto, es que tienes que aceptar cómo son estas personas, es que debes tener caridad. Espérame, la caridad la debo tener primeramente para con Dios. Y esas cosas que me dices son ofensivas a Dios. E incluso tengo que pensar, si esas personas siguen haciendo eso, siguen viviendo, siguen pensando de esa manera, se van a condenar. Entonces, si me hablas de caridad, tengo que ayudarlos a que corrijan esas cosas para que puedan ponerse en el camino de su salvación eterna. Esa es mi responsabilidad. Entonces, no podemos dejarnos llevar por esas máximas del mundo. No podemos caer en esos engaños que se nos presentan actualmente y que en cada etapa de la historia de la humanidad hemos visto cómo se presentan esas máximas, esos engaños. Entonces, nosotros tenemos que estar advertidos para que no sucumbamos ante ellas, que seamos parte de la solución y no parte del problema. Con la ostentación de sus vanidades, no podemos nosotros dejarnos deslumbrar por cómo viste, por cómo vive, por los vicios, los lujos de aquellas personas, no, porque ese camino, desgraciadamente, los está llevando a su condenación eterna. Nosotros tenemos que actuar con humildad, tenemos que agradecer de los bienes que recibimos, tenemos que verlos como medios para poder hacer caridad para con la demás gente, para poder ir perfeccionándonos espiritualmente. Entonces, no se trata de ostentar vanidades, se trata de hacer un buen uso de los bienes de esta vida para dirigirnos a Dios nuestro Señor. Y malos ejemplos, obviamente los vemos al por mayor. Cuando tenemos nosotros primeras comuniones, yo les insisto mucho, el primer obstáculo, el principal obstáculo al que se enfrentan esos niños que hacen la primera comunión, no está fuera de su casa, está dentro de su casa, con sus padres de familia, desgraciadamente. Son sus padres los que dicen, no vamos a ir a misa. Son los padres los que dicen, no importa si faltamos esta ocasión. Son los padres los que desgraciadamente se convierten en un obstáculo
para que sus hijos se acerquen continuamente a los sacramentos. Lo veo continuamente en los niños o adolescentes que confieso y que dicen, no asisto a misa. ¿Por qué? Porque mis papás no me llevan. ¿Y por qué no te llevan? Porque yo ya les he dicho y no quieren. Hay ocasiones en que esos niños se frustran diciéndoles a sus padres que quieren asistir a misa y sus padres no lo hacen. Hay otras ocasiones en que cómodamente dicen, si mis papás no quieren, pues no voy, ¿verdad? Y entonces se vuelven cómplices de la misma falta. Ya no es el hecho de no me quieren llevar, es el hecho de que yo tampoco quiero ir. Entonces se dejan arrastrar por ese mal ejemplo. Y obviamente las personas adultas pueden caer en el mal ejemplo de otras personas también. Bueno, ¿yo por qué tengo que ir si el esposo de fulanita no va? Pues déjalo que se condene él, no te condenes tú. No podemos dejarnos llevar por los malos ejemplos que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos que luchar en contra del mundo. Y también el mundo nos atemoriza. Unas veces por medio de una persecución organizada en contra de los creyentes, como lo vemos en las persecuciones que se dieron en el cristianismo, como lo vemos actualmente en persecuciones que se dan en Asia, por ejemplo, como lo vemos muchas veces en persecuciones que siguen en contra nuestra cuando queremos asistir a misa, cuando queremos estar en paz con Dios nuestro Señor. Actualmente pueden manifestarse los homosexuales, las lesbianas, etcétera, pueden hacer grandes manifestaciones dando malos ejemplos, causando escándalo y son protegidos por las autoridades. Pero para una peregrinación, tiene uno que pedir permiso, tiene uno que cumplir con ciertos requisitos, etcétera. Entonces decimos, se da una persecución de cierto modo. En ciertos tiempos, ciertos lugares, son persecuciones encarnizadas, persecuciones de muerte. En otras ocasiones son persecuciones ideológicas. Pero hay gente que dice, no voy a ir. ¿Por qué? Porque van a verme mal, porque me van a criticar, porque me van a juzgar, etcétera. Y se da un temor de parte de la gente. Otras veces aleja de las prácticas religiosas a los tímidos, ¿sí? Una persona que de por sí batalla para acercarse a la confesión, a la misa, pues con mayor razón, cuando ve esos malos ejemplos, cuando ve lo que pasa en el mundo, cuando ve que hay esa persecución que se presenta en ocasiones. Esa persecución se da mofándose graciosamente de los devotos que todavía creen en dogmas anticuados, le dicen, ¿a poco tú crees en eso? ¿A poco crees que Adán y Eva? ¿A poco crees que existe el cielo? Y la persona, ¿a poco no? Ah, es que en la iglesia me dicen que sí, sí, pero para que vayas a misa. Ah, y entonces, ¿por qué tengo que hacerle caso a una persona deshonesta, a una persona pecadora, a una persona alejada de Dios? ¿Por qué tengo que hacerle caso a esa persona en lugar de hacerle caso a Dios, a la religión, al sacerdote que me está diciendo que haga yo el bien? Se burlan de las madres que siguen vistiendo modestamente a sus hijas, ¿verdad? El hacer burla de, parece monja, parece protestante, etcétera. No, 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 es que está vistiendo modestamente. Y tristemente hay muchas muchachitas que se dejan llevar por eso. Es que se van a burlar de mí. No, es que a ti no te va a importar lo que piensen los demás. Tú tienes que imponerte con tu personalidad, con tu carácter, con tu amor a Dios, con tu caridad para con los demás. Eso es lo que va a hacer que tengas una buena relación con la gente, independientemente del cómo estés vistiendo. Entonces, no tienes que vestir deshonestamente para ser aceptada por las demás personas, de ninguna manera. No podemos nosotros preferir la estima de la gente que el amor de Dios nuestro Señor. Entonces, se tiene que cuidar eso porque en ocasiones no es ni siquiera el que viste indecentemente o inmodestamente a aquella señorita, aquella jovencita, sino que se da el choque con las mamás. Es que tú no sabes, es que tú estás anticuada, es que tú eres muy exagerada, es que eres escrupulosa.
No, no, no. Tienes que tener una conciencia de que estás diciendo modestamente, independientemente de que te lo digan o no te lo digan, te lo permitan o no te lo permitan. Hay ocasiones en que acercan al confesionario personas adolescentes y me dicen, tengo novio, tengo novia. ¿Y qué te dicen tus papás? No, pues ellos me dan permiso. Sabes que yo no te doy permiso. No puedes tener novio o tener novia. No estás en edad para eso. El noviazgo es una ocasión de pecado. Entonces, no puedes estar en esa ocasión, en ese peligro de caer en esos pecados. O incluso con amenazas, ¿verdad? Que en ocasiones hasta dentro de la misma familia se presentan las amenazas del papá hacia los hijos, ¿verdad? Cuando hay esa actitud de para qué van a misa y no tiene caso y quédense aquí, mejor convivimos, mejor trabajen, mejor no ayuden en la casa y desgraciadamente se sucumbe ante ese tipo de presiones. Entonces, nosotros debemos de estar plenamente conscientes de que tenemos una responsabilidad de luchar en contra del mundo. Entonces, aquí tenemos nosotros que centrarnos en eso. No somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que luchar contra corriente. Y sobre todo en los jóvenes, eso tiene que quedar bien claro. Es una responsabilidad que tenemos. Debemos nosotros luchar en contra de todo lo que pasa en el mundo ordinariamente, de todas las cosas malas que estamos nosotros viendo. Voy entonces a detener el compartir pantalla. Ya nos faltan 3 minutos para las 9. Vamos entonces a terminar aquí en este punto sobre lo que es la lucha en contra del mundo. Ya en la próxima, bueno, dentro de 2 semanas, con el favor de Dios, continuamos con esta lucha en contra del mundo y vamos viendo sobre todo lo que significa el estar luchando en contra de las cosas que nos llevan a caer en el pecado. Todavía nos falta hablar del demonio, que en ocasiones no creemos en él y en otras ocasiones le damos más importancia de la que realmente tiene, porque todo se lo atribuimos al demonio. Es que el demonio, no, no. Tú asume tu propia responsabilidad. Entonces, por lo pronto, como decimos, aquí terminamos. Es muy importante para poder redondearlo de esta clase, en primer lugar, que cuidemos nosotros de nuestra conciencia, que si vemos que tenemos el problema de los escrúpulos, nos acerquemos con un confesor, que tengamos esa confianza y que nos pongamos en sus manos, que me ayude el confesor a ir corrigiendo este problema de los escrúpulos. Aquí hemos visto nosotros algunas formas, algunos medios o remedios para acabar con los escrúpulos, pero como decíamos, el remedio principal que puede considerarse como el único es el tener esa obediencia absoluta y plena al confesor. Y obviamente, pues tenemos que asumir nuestra responsabilidad de estar luchando en contra del mundo, el demonio y la carne, que aquí luego hemos visto la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Entonces, son las cosas de las cuales tenemos que estar advertidos. Tenemos que darnos cuenta de cuáles son nuestros enemigos, cuáles son los peligros a los que nos enfrentamos para poder tomar una actitud firme para luchar en contra de ellos, ¿sí? Entonces, terminamos con esta plática de hoy, del curso de espiritualidad. Con el favor de Dios, la próxima semana tenemos el curso de moral dentro de la religión y la siguiente semana, en 14 días, retomamos el curso de espiritualidad. Espero que les ayude mucho. Cualquier duda, no reparen en expresarla, mandarme mensajes, hablar por teléfono, como sea, para que puedan ustedes pues tener mayor claridad sobre las cosas que estamos viendo, ¿sí? Entonces, que descansen, que Dios les bendiga y vamos a terminar con una oración, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Amén. Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Santa los María, pecadores, Madre de ahora Dios, y en la los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era en un Como era en un principio, principio, ahora y por los siglos de los siglos. siglos. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado original. Sin pecado original concebido. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, cuídense Amén. mucho y que descansen. Igualmente, Dios Padre, los gracias. bendiga. Padre. Buenas noches. Para servirles. Gracias. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que Dios les bendiga. Nada más que hoy 2 personas, tú y la